Hola, buenas tardes. Soy la profesora Yolanda Minerva Campos y mi trabajo y la docencia que realizo se enfoca sobre todo al cine y particularmente al cine mexicano. Cuando pienso en esta relación entre el cine y la historia, lo primero que me viene a la mente es esta diferencia en cuanto al cine, considerar el cine como un agente de la historia y por otro lado considerar también al cine como una fuente de la historia. Cuando hablamos del cine como agente, a lo que nos estamos refiriendo es a que cuando nos está interesando escribir la historia del cine, es decir, es nuestro objeto histórico, historiable, en el cual el desarrollo de la cinematografía, los géneros cinematográficos, los diferentes momentos, en cierta forma, del cine, es nuestro tema de interés. Y la segunda acepción del cine como una fuente de la historia es cuando, sobre todo, enfocamos al cine como un objeto sociocultural, el cual nos va a develar y a revelar aspectos de la sociedad que se transmiten a partir de la representación social, ¿no? Entonces vemos aquí dos elementos que son diferenciados y que de alguna manera están presentes en este cruce de disciplinas que es el cine y la historia. Cuando pensamos en una reflexión sobre la metodología que utilizamos los historiadores de cine, bueno, como cualquier objeto histórico, necesitamos una metodología, necesitamos preguntas de investigación que nos guíen sobre todo a partir de nuestro propio interés del tema que estamos trabajando, ¿no? Es decir, de acuerdo a las preguntas que queremos hacerle a las películas, es como elaboramos y construimos un modelo de análisis. Por supuesto que hay metodologías propias del cine, por ejemplo, cuando enfocamos sobre todo el análisis de la imagen, estamos haciendo un análisis hacia el interior de la película con base a una serie de elementos que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico, que tienen que ver también con lo que sería la narración interna de una película. Y para eso, bueno, hay una metodología apropiada que tiene que ver más con ese tipo de análisis particularmente. Pero también existen otro tipo de enfoques, como puede ser, por ejemplo, enfocar el contexto histórico en el cual se produce una de las películas que estemos analizando o los temas. Esto nos lleva a hablar del contexto sociocultural que está permeando esa película. Y otro tipo de análisis también se da a veces con respecto al lo que sería la recepción de la película, ¿no? Hay diferentes tipos de análisis, es decir, no hay uno solo. Eso va a depender, la metodología que elijamos va a depender en gran parte de nuestras preguntas de investigación, ¿no? Un aspecto en el que hacemos mucho énfasis a nuestros estudiantes es que tomen en cuenta que dentro de esta representación social que están reproduciendo las películas existen discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que se habla mucho de que el cine es un reflejo de la sociedad. Sí lo es, pero es mucho más complejo que eso. Entonces, nuestra labor como analistas de películas, analistas de cine, debemos tomar en cuenta que en esta representación se construyen discursos y que es importante fijar nuestra atención en ver desde dónde se construyen esos discursos y cómo se construyen, cómo se transmiten, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y también otro aspecto que es más importante mencionar es que cuando vemos una película estamos recibiendo un entramado de códigos en los que muchas veces nos dejamos llevar como los espectadores comunes, ¿no?
Entonces hay algún tipo de metodologías como una que le llaman el decoupage, en donde este tipo de metodología lo que implica es ver una película de manera detenida, secuencia por secuencia, que nos permita hacer anotaciones al margen de dentro de cada secuencia, en un vaciado que hacemos en un formato, digamos, en donde nosotros hacemos anotaciones precisas con la idea de que después regresamos a esas anotaciones para armar nuestro análisis, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, hay metodologías adecuadas y que tienen mucho que ver con el enfoque que le demos al tema de investigación que estamos trabajando. Con respecto a las referencias para trabajar este tema del cine y la historia, hay varios, hay digamos una corriente de muchos escritores que han trabajado este tema. Primero que nada, un estudio pionero que realizó Marc Ferró, que se llama El cine, un contraanálisis de la sociedad, y es un artículo, es un ensayo que aparece en el libro de compilación que realizaron los historiadores Jacques Le Goff y Pierre Nora, que se llama Hacer la historia. Ahí aparece por primera vez este artículo de Ferró, que también tiene publicaciones, tiene un libro que se llama así precisamente, Cine e Historia, ¿no? Esa sería una primera. Una segunda, ya en el ámbito más cercano mexicano, el libro de Julia Tuñón, el artículo más bien, un artículo que se llama Torciéndole el cuello a la pantalla, y es un ensayo donde ella habla de su metodología propia, ¿no? Y es un texto que aparece en el libro Los andamios del historiador, en donde diferentes historiadores hablan de su objeto particular y de las metodologías que utilizan, ¿no? Es muy recomendable. Y una tercera referencia sería el libro Técnicas de Investigación para Historiadores, de Francisco Alea Miranda, en donde él da una serie de recomendaciones para, sobre todo, hacer trabajos de análisis de fuentes audiovisuales, ¿no? No está de más comentarles que estos 3 libros que estoy recomendando los pueden consultar en la biblioteca del CUSH normal. Gracias.